Hablar acerca de la articulación del codo y la muñeca. Ya lo mencionamos el primer día. Hoy día vamos a profundizar un poco más de lo que vamos a encontrar y cómo realizar las exploraciones. ¿Cuáles van a ser los objetivos de hoy? El día de hoy vamos a reconocer la osteología, las cápsulas articulares y los ligamentos del codo y la muñeca. Voy a tratar de hacerlo igual que la clase del día de ayer, interactiva con el modelo 3D que tenemos a disposición. Vamos a aprender a aplicar la técnica ecográfica sistemática para la exploración de la cara anterior, medial, lateral y posterior del codo, que son las 4 caras que nosotros debemos explorar en el caso de que queramos ver alguna lesión, algún derrame, alguna tendinopatía, etc. También vamos a explorar la muñeca tanto en su región dorsal como en su región volar y vamos a ir identificando los compartimentos extensores y el túnel carpiano. Vamos a ver. ¿Cuáles son la articulación del codo y de la muñeca? Primero, para que ustedes puedan explorar al paciente en lo que respecta al codo, tenemos que realizar 4 vistas. Tenemos que tener 4 posiciones para el paciente. El paciente puede estar sentado tranquilamente o en el caso de pacientes hospitalizados puede estar de cúbito supino. Tenemos que colocar al paciente con el codo apoyado sobre una camilla, sobre una almohadilla, con una ligera flexión. Esto de aquí que no supere los 20 grados y para que ayude a exponer la fosa cubital, además de que nos ayude a no tener tensionados los músculos del bíceps, los músculos del antebrazo y los dedos. Tiene que tener la mano relajada. Esto de aquí nos va a ayudar a evaluar estas estructuras como el tendón del distal del bíceps en su inserción. En el caso de que ya requeramos valorar nervio, valoramos el nervio mediano y la arteria braquial. En la vista lateral vamos a revisar el complejo ligamentario, es decir, vamos a ver, vamos a colocar al paciente con el codo flexionado a 90 grados, como lo tenemos aquí, y vamos a hacer que el paciente coloque el antebrazo en una pronación neutra. También esto de aquí o esta vista nos va a ayudar a evaluar el ligamento colateral ulnar y el ligamento anular que se van a ver desde esta sección. Luego tenemos la exploración de la vista medial. Para esto nosotros tenemos que colocar al paciente con el codo flexionado entre 70 y 90 grados, pero que el paciente de preferencia se apoye sobre su hombro o se acueste de lado para que nos permita explorar esta sección porque tiene que mostrar esta cara al momento de la exploración. Este de aquí nos va a ayudar a facilitar la maniobra dinámica para ver si existe o no existe una subluxación del nervio cubital en el caso que realicemos neuroecografías. En la vista posterior vamos a hacer que el paciente apoye el brazo en la camilla con el codo en una ligera flexión y lo cual nos va a permitir distender el receso posterior para poder visualizar si hay líquido o no hay líquido. Ahora vamos a repasar las partes óseas. Vamos a ver de nuevo nuestra, me comparto nuestra aplicación. Perfecto. La primera estructura que nosotros vamos a valorar va a ser la cabeza distal del húmero. ¿Ya? Vamos a recordar que el húmero tiene una superficie articular medial que va a estar en forma de polea llamada tróclea. ¿Sí ven? Aquí déjenme hacer un poquito de zoom. ¿Ya? Vamos a ver, esta es la superficie articular en la cara anterior, la cual se va a articular con la incisura troqueal del cúbito. También tenemos el cóndilo, ya también conocido como capítulo. ¿Ya? En esta sección se va a articular con la cabeza del radio. Recuerden, hacia lateral o hacia externo va a estar el capítulo, vamos a encontrar el radio y su articulación, y en la parte medial vamos a encontrar la tróclea y vamos a encontrar la articulación con la cabeza proximal del cúbito. ¿Sí? Aquí, miren. También tenemos dos prominencias. Tenemos el epicóndilo medial, el cual va a ser una prominencia ósea en donde se van a insertar los flexores y el ligamento colateral medial.
Tenemos en la porción lateral una prominencia no tan agrandada como el epicóndilo medial, pero que aquí se van a insertar los extensores y el ligamento colateral lateral. Eso significa que cuando nosotros coloquemos el transductor, vamos a explorar. Si es en la parte externa, vamos a ver las inserciones de los extensores. Si es en la parte medial o interna, la inserción de los flexores. No se olviden eso para que se puedan ubicar anatómicamente qué es lo que se está evaluando y qué movimientos es lo que tiene que hacer el paciente. Si estamos evaluando en el epicóndilo medial las inserciones, tenemos que pedir que el paciente realice movimientos de flexión. En el caso de una evaluación del epicóndilo lateral, vamos a pedir al paciente que extienda los dedos, que extienda el carpo para ver el movimiento de dichas fibras. Ahí me escribió. Un momento. Ya. Perfecto. Continuamos. Entonces, además de que también tenemos la fosa supratropial y la fosa radial que va a recibir el olecrano y la cabeza radial en extensión. Déjenme girar. ¿Sí ven? Déjenme el fondo. Ya. Acá. ¿Ya? Aquí tenemos dichas fosas. ¿Sí ven? Muy bien. Aparte de eso, poner todo, vamos a explorar también el radio. Más que todo en esta articulación va a estar compuesta por la cabeza radial y el cuello radial. Déjenme aquí. Desaparezco todo. Perfecto. Ya, aquí vamos a encontrar que la cabeza radial va a tener una especie o una forma de disco aplanada que se va a articular con el húmero, con el cóndilo humeral. Vamos a encontrar que este hueso va a tener un cuello en donde vamos a tener el ligamento redondo en esta sección. Ya. Tenemos también la tuberosidad radial en donde se va a insertar el tendón del bíceps. Déjenme ver aquí. ¿Ya? Miren cómo aquí tenemos el bíceps y cómo se inserta en la tuberosidad radial. ¿Sí ven? Entonces, cuando nosotros exploremos la cara anterior, doctora Marcela. No, es que no sé si solo soy yo, pero está mostrando la explicación. No les estoy. A ver, déjenme ver, porque no les estoy explicando. ¿Por qué no me dicen? Estoy hablando como loquito entonces. A ver, ¿lo anterior se entendió o explico de vuelta lo del número? Doctor, explique otra vez. Otra vez, doctor. Ella está explicando con el. Ya les explico de nuevo. A ver. Déjenme un poquito. Doctor, desaparecer. Estaba buscando la aplicación. Ya, muy bien. Entonces, vamos a recapitular. Tenemos aquí el hueso húmero en su porción distal. Mencionamos que este tiene una sección que se llama la tróquea. Si ven, nosotros siempre primero que todo, vamos a establecer algo. Cuando nosotros estudiemos músculo esquelético, tenemos que hacerlo en una posición anatómica. Recuerden que como nos enseñaron en anatomía, siempre tiene que ser el paciente con la palma de la mano hacia adelante, ya con el pulgar hacia externo. Entonces, todo lo que se extienda desde el pulgar hacia afuera es lateral y desde el meñique hacia el cuerpo va a ser medial. Todos ya conocemos eso. Ahora, entendiendo eso, nosotros vamos a explorar el húmero. ¿Ya? El húmero en su porción distal va a tener varios segmentos. Ya vamos a tener que dividimos la porción lateral y la porción medial. En esto vamos a encontrar una superficie ósea que se va a conocer como la tróquea. Esto de aquí va a ayudarnos como una superficie en donde se va a articular con el cúbito. ¿Ya? Ya vamos a, déjenme mostrar el cúbito. Denme un segundo.
segundito, voy a expander músculos, 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 músculos. Ya. A ver esto. Y vamos a expander. Entonces, bueno, ahí tenemos una mejor vista. Ya. Nosotros vamos a encontrar en este de aquí la tróclea, la cual se va a insertar con la cabeza proximal del cúbito. Si ven cómo la forma del cúbito se articula con esta sección del húmero. Vamos a tener el cóndilo, que es esta protuberancia que se encuentra aquí en esta sección, en la porción lateral, es decir, hacia afuera, la cual se va a articular con la cabeza del radio. Miren cómo es la estructura de la cabeza del radio. Voy a subir un poquito más, ¿ya? Entonces, cuando se realizan movimientos de flexión y extensión, estas dos articulaciones pasan por encima de la tróclea y del cóndilo. Precisamente también por la forma del cóndilo es que podemos realizar también con el hueso del radio la pronación y la supinación. Es decir, el hueso puede pasar por encima y por debajo. Aparte de esto, nosotros tenemos que saber que el húmero tiene dos epicóndilos, tiene dos protuberancias a los lados. Tiene el epicóndilo medial, el cual va a ser esta protuberancia que está en esta sección. Vamos a desaparecer estos tendones, ¿ya? Que van a insertarse aquí todo lo que son los flexores mediales. Y tenemos en la protuberancia lateral, es decir, hacia donde se dirige el pulgar, todas las inserciones de los extensores y los ligamentos. En la porción medial vamos a tener el ligamento colateral medial, que es esta cosa, aquí, ahí, que es el ligamento colateral medial, y en la porción lateral o externa tenemos el ligamento colateral radial. Entonces, cuando nosotros coloquemos el transductor a este nivel de la articulación en la fosa anterior, tenemos que revisar la articulación, vamos a ver cartílago, vamos a ver la forma de la articulación, y si nosotros colocamos el transductor más hacia la cara medial, es decir, más internamente, vamos a estar explorando los tendones, ya lo revisé, los tendones de los flexores. Déjenme ver aquí un ratito. ¿Ya? Los tendones de los flexores, miren cómo aquí se insertan, déjenme esconder esto, ¿ya? Esto, ¿ya? Todos los tendones de los flexores, y si nosotros nos dirigimos hacia la cara lateral, vamos a ver cómo se insertan en el epicóndilo lateral los extensores. ¿Sí ven? Claro está que por encima de esto va a pasar el brachiorradial, pero el brachiorradial no se va a insertar en el epicóndilo. El brachiorradial se va a insertar un poco más arriba en el húmero. ¿Sí ven? Entonces, cuando ustedes realicen la ecografía, van a ver el brachiorradial primero, pero no van a ver la inserción de este, sino hasta que suban el transductor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora, el siguiente hueso que vamos a explorar, como les estaba mencionando, era el radio. Déjenme desaparezco esto, desaparezco la cápsula, ¿ya? Y desaparezco el pronador. Ya. En el radio vamos a notar que tiene una cabeza plana, lo que yo les mencionaba, que tiene una forma de disco. Vamos a encontrar también más abajo el cuello anatómico del radio. Aquí vamos a encontrar que se insertará la cápsula articular. Miren cómo llega la cápsula articular. Déjenme desaparezco esto. ¿Ya? Hasta el cuello del radio. Si ven, desaparezco. Por acá. ¿Ya? Desaparezco y miren. ¿Sí ven? Entonces, cuando nosotros exploremos la articulación, debemos visualizar una capa fibrosa que va a ser la cápsula. Y más abajo de este vamos a tener la tuberosidad radial. En esta tuberosidad, que es la que se encuentra aquí, vamos a encontrar la inserción del tendón del bíceps. Entonces, cuando nosotros estemos explorando en la cara anterior el tendón del bíceps, tenemos que colocar el transductor hacia el radio, visualizar
la parte ósea del radio, buscar la tuberosidad y ahí encontraremos la inserción del bíceps. Déjenme buscarles el bíceps. Ahí está. Vamos a desaparecer estos que están aquí. ¿No? Desaparecer. Miren cómo se inserta el bíceps braquial en la tuberosidad. Entonces, cuando nosotros coloquemos el transductor y veamos que tenemos la tróclea, el cóndilo, la epitróclea, veamos que tiene la cabeza del radio, la cabeza del cúbito, vamos a bajar un poquito más el transductor para poder buscar la inserción del bíceps. Normalmente, cuando nosotros estamos realizando la ecografía en esta sección, este tendón a veces es un poco fino y no lo podemos diferenciar de las demás estructuras. Hay que ser muy cuidadoso, tratar de visualizar y hacer que el paciente haga movimientos de un poco de flexión o que apriete un poco el brazo para que permita mover el movimiento de las fibras. Luego de esto, tenemos que explorar el cúbito. Déjenme, desaparezco esto, desaparezco los flexores y desaparezco la cápsula. Ya. Aquí vemos el cúbito. Este de aquí va a tener en la porción posterior una prominencia. Si ven cómo se articula con con el húmero, ¿ya? Y vamos a encontrar que se articula con la escotadura troqueal. Este de aquí, en su brazo, si ustedes se palpan, ya van a encontrarlo a nivel de cúbito como una estructura ósea que va a entrar en la fosa. También vamos a encontrar la apófisis coronoide, el cual es un proceso anterior que está en la parte de acá, el cual va a ayudar a estabilizar el codo en el momento de la flexión. También podemos encontrar la incisura troqueal, la cual es la que se va a articular con la tróclea humeral. Ahora, ¿cómo los vamos a ver ecográficamente como puntos de referencia? Déjenme compartir la otra. ¿Ya? ¿Se están viendo? Sí, también. Ya. Aquí vamos a colocar el transductor como yo les mencionaba y vamos a hacer cortes tanto longitudinal y transversal, pero en específico haciendo un corte longitudinal podemos encontrar cada articulación respectivamente con su sección. Por ejemplo, aquí tenemos la cabeza del radio. Miren que se visualiza tal cual con la curvatura donde se ve el cuello y se ve lo plano que es la cabeza. Y vemos cómo se articula con el epicóndilo del húmero. Vamos a ver una estructura así. Si nosotros estamos explorando en la porción de la cabeza del radio, en la parte de los extensores, miren aquí los tendones extensores, vamos a encontrar también una imagen fina que va a ser el ligamento colateral lateral, que es el ligamento que está en esta parte de aquí. Si ven, miren cómo cruza el ligamento, ¿ya? Y cuando estemos explorando, vamos a verlo por debajo de los extensores. Miren, aquí está el extensor largo radial del carpo y por debajo, tal cual como vimos en la imagen ecográfica, encontramos dicho ligamento. No, déjenme compartir. ¿Ya? Si nosotros estamos buscando, en el caso del olecrano, vamos a verlo como una superficie cortical que se verá hiperecogénica. Esto va a sernos útil para poder determinar o investigar el receso posterior. Podemos buscar la cabeza del radio, la cual va a ser hiperecogénica y va a movilizarse al momento de que hagan pronosupinación. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer con el paciente? Es que el paciente realice los movimientos de pronosupinación para que ustedes puedan explorar toda la estructura de la cabeza del húmero y vean que no hay algún desgaste, alguna rotura o también cómo se extiende el ligamento colateral lateral. Tenemos la tróclea y el cóndilo que ya les mencioné. Estos van a ser identificables como unas superficies articulares lisas en las cuales podríamos encontrar cartílago hipoecoico suprayacente. Ahora, vamos a tener la cápsula del codo. Esta cápsula va a rodear, como en todas las articulaciones, va a rodear toda la articulación. Va a abarcar tanto la articulación húmero radial, es decir, del húmero hasta el radio,
húmero cubital o húmero ulnar y radio ulnar. Toda esta articulación para mantenerla estable. Es decir, se va a insertar en la parte anterior proximal al cóndilo y la tróclea y en la parte posterior al borde del olecrano y la fosa olecraniana. Este de aquí se va a comunicar con el receso posterior y con el receso anterolateral. Aquí tenemos una representación también que nos va a servir bastante para ver la cápsula articular. Miren cómo abarca las tres articulaciones, ¿sí ven? Cubre todo y en la parte posterior también. Vamos a ver que incluso si nosotros podemos explorar toda la articulación, podríamos ver los recesos. Podríamos ver el receso posterior y el receso anterior. Podemos ver cómo está la articulación del húmero y podemos ver la articulación del cúbito. ¿Sí ven? Ahora, ¿cómo vamos a visualizar la articulación húmero-radial? Vamos a visualizarla como una línea hiperecogénica delgada. Miren cómo se ve. ¿Ya? Vamos a ver, miren la forma, como les mostré en la imagen, del radio. ¿Sí ven? Vamos a evaluarlos en un eje corto sobre el receso posterior y podemos identificar si existe aquí alguna colección líquida. Toda esta cápsula fibrosa que nosotros estamos viendo, si ven una imagen hiperecogénica, corresponde a la cápsula articular y una membrana que está por la parte interna es la membrana sinovial. De ahí tenemos que explorar los ligamentos. Esto es bastante importante para identificar si hay lesión. Por lo general, empezamos en la cara medial buscando el ligamento colateral medial. Este va a ser la principal restricción al momento de realizar movimientos de valgo, que va a ser el tendón más grueso y evaluable al momento de la ecografía. En la porción posterior, en cambio va a limitar la rotación interna al momento de la flexión y el fascículo transverso, en cambio, va a ser menos relevante e incluso el que va a ser difícil de explorar. Podríamos explorar al momento que estamos haciendo la exploración, más que todo el ligamento colateral anterior o posterior. ¿Cómo lo vamos a evidenciar? Nosotros tenemos que hacer una toma a nivel de la epitróclea, que ya lo vimos en el húmero, y el cúbito. Tenemos que ver la cabeza del cúbito. Vamos a hacer un corte en eje largo sobre esta articulación y tenemos que colocar al paciente con una ligera abducción, así que abra un poquito el brazo. Esto nos va a ayudar a evidenciar fibras hiperecogénicas. Miren, yo sé que es un poquito difícil de ver, incluso al momento de la práctica también se dificulta, pero podemos ver cómo van unas fibras dirigidas hacia el hueso del cúbito y van desde la epitróclea. ¿Sí ven? Es un fascículo. ¿Ya? Vamos a realizar maniobras de estrés en valgo para observar la apertura articular. Si hay una apertura de esta articulación que supere los 3 milímetros, va a sugerir una insuficiencia del ligamento colateral cubital. Miren cómo tienen que colocar al paciente. Tienen que colocar el paciente con el brazo levemente extendido, que incluso que extienda un poquito el brazo como que esfuerzan en la rotación hacia lateral para que puedan extender más el ligamento. Miren aquí cómo se evidencia esta línea hipoecogénica que se diferencia del músculo. Miren aquí. Esta fina línea que está aquí es el ligamento colateral medial. Ya, miren aquí, vamos a ver uno de los recesos, vamos a ver la epitróclea y vamos a ver el olecrano. Miren aquí también. ¿Sí ven? Ahora vamos a hablar acerca del ligamento colateral lateral o complejo lateral del codo. En caso va a tener varios componentes. Tiene el ligamento radial colateral, tiene el ligamento colateral ulnar, es decir, el ligamento va de húmero a radio, de húmero a cúbito y de radio a cúbito. ¿Ya? Prácticamente. Entonces, nosotros cuando vamos a explorar, vamos a explorar el ligamento radial colateral, ¿ya? Que es el ligamento colateral radial propio, el ligamento anular que va a rodear la cabeza del húmero y vamos a encontrar el ligamento lateral ulnar, que es el que está aquí y es el más importante porque va a ayudarnos en la estabilidad posterolateral. Ecográficamente, nosotros hacemos que el paciente apoye el brazo en la camilla y lo flexione un poco.
para poder colocar el transductor en un corte longitudinal, es decir, un eje largo, ya sobre el epicóndilo lateral, y vamos a ver estas estructuras. Miren cómo vamos a ver el ligamento ulnar que va a rodear la cabeza del radio, y tenemos otro ligamento que va hasta el húmero, que es el ligamento colateral radial propio, que es estas imágenes que están aquí. Bueno, más que todo son fascículos del mismo ligamento. De aquí pues, tenemos que evaluar las inserciones de los músculos, sean los extensores o los flexores. Empezamos por los extensores del brazo. En el antebrazo vamos a ver el tendón extensor común, que son varias fibras que se van a insertar en el epicóndilo lateral. Este de aquí, bueno, se van a ir a originar más que insertar. La inserción es en la mano. Aquí se origina y va a incluir los extensores de los dedos, el extensor del carpo radial corto y largo y los extensores cubital del carpo. Nosotros podemos hacer un corte transversal o en eje corto para poder visualizar las distintas fibras. Tenemos el eje cubital corto, el eje de los largos, el extensor de los dedos y el extensor radial corto. ¿Sí ven? Luego pasamos a la cara medial. Bueno, claro está que si ustedes exploran cara lateral, ya habrán explorado los extensores, cara medial, exploran ligamentos y flexores. ¿Ya? En la cara medial vamos a colocar de la misma manera sobre el cúbito y sobre la epitróclea del húmero, vamos a verificar que se encuentre en la inserción de los flexores. Vamos a ver que aquí se incluirá el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor superficial de los dedos. Vamos a hacer un corte, como les dije, en eje corto y en eje largo sobre este epicóndilo para ver que esté completamente íntegro el tendón en su inserción y no hay alguna entesopatía. Aquí podemos ver un corte transversal de la cara anterior, podemos ver cómo están los flexores de la mano y los extensores de la mano. En los flexores vamos a tener esta imagen, en la cual va a ser el pronador redondo. Miren cómo está cerrado el tejido. Vamos a encontrar el flexor radial del carpo. Miren cómo se diferencia. Tenemos el palmar largo. Tenemos el flexor superficial de los dedos, que ya es un tendón más pequeño. Y tenemos el flexor profundo de los dedos. ¿Sí ven? De aquí procedemos a evaluar la cara posterior. En esta cara vamos a ver la inserción del tríceps en el olecrano. Miren, aquí vemos la porción posterior, vemos cómo se inserta el tendón del tríceps y hacemos un corte en eje largo para identificar la unión miotendinosa con el tríceps y ver que se encuentre íntegra. Si ven, miren cómo tenemos una parte hiperecogénica y una parte un poco más hipoecogénica en relación a esta, que viene a ser la unión miotendinosa. Aquí. También nosotros podemos encontrar aquí algunas bursas. Si es que el paciente viene con una tumefacción, muy posiblemente sea la bursa que se ha inflamado. También tenemos que evaluar posterior al tendón la fosa olecraniana, en la cual vamos a encontrar una almohadilla grasa. Estas almohadillas grasas, dependiendo de movimientos repetitivos lesivos, también se puede inflamar. Podemos colocar transductor aquí para ver si hay signos de hiperemia. De aquí tenemos el bíceps braquial. A ver, antes de hablar con el bíceps braquial, son las 10:10. Vamos a tomarnos un receso hasta las 10:25 para que vayan a desayunar y de ahí nos volvemos a conectar a la clase.